Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para los Niños. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, bienvenido a nuestro primer podcast que estamos viendo y ayudándole a usted a entender cómo aplicar la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios que se nos fue exhortada en este domingo se encontraba en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 12 y en el versículo 1 al 8, y tuvo como título "Ese hombre eres tú". Y nos relata, nos narra, nos cuenta la historia del rey David desde sus inicios, ese jovencito que se asomaba a través de la narración bíblica en una historia increíble y maravillosa de redención, de una vida transformada del anonimato, del rechazo familiar, a ser elevado a las alturas donde fue llevado por el Señor a ser el rey ungido de Israel. Conocimos la historia de David, pasajes tan hermosos, ¿cierto? Como cuando Dios le otorga la victoria frente al gigante Goliat. También vimos pasajes como cuando lleva el arca de la alianza a Jerusalén y de una manera exuberante el rey David, sacando su vestidura real, lo que él hace es alabar al Señor de una manera increíble. Pese a la crítica de su esposa Mical, él dijo, bueno, por causa de Jehová, yo me haré más vil. Vimos la historia de este hombre que fue elevado literalmente a las alturas espirituales con el Señor. Sin embargo, también a través de la historia de David podemos ver la historia de un hombre que ha sido afectado gravemente por el pecado. Este pasaje específicamente habla de ese momento cuando ha sido descubierto por la palabra de Dios, la palabra profética de Natán acerca de su condición. Podemos mirar a través de la Escritura que David, en la época que usualmente los reyes salían a la guerra, él decide quedarse en el palacio. En esa misma temporada sale a la terraza real y ve a una mujer hermosa y queda cautivado por su hermosura. El pecado que batalla en el corazón de todos nosotros, también en el de David, lo inclinó al pecado, a consumar el acto del adulterio, y para cubrir su adulterio planeó y junto a su general Joab planificó su muerte, la muerte del esposo de Betsabé, Urías Eteo. Esa es una de las manchas en la vida de David, pero que no fueron escondidas en la Escritura para que nosotros pudiéramos aprender de sus enseñanzas. Los héroes que nosotros consideramos en la Biblia, el Señor perseveró no solamente sus triunfos, pero perseveró y dejó registro de sus épocas oscuras como en este tiempo de David. La Biblia nos relata que producto de su adulterio con Betsabé nació un hijo, por lo tanto podemos desprender de eso que pasaron varios meses, posiblemente algo más de un año, en que David vivió en este pecado, cubriendo su pecado, cautivado, enceguecido por el engaño del pecado. Y queridos hermanos, amigos que nos escuchan, es realmente potente lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. A pesar de haber disfrutado, haber gozado de los privilegios celestiales, de tener comunión con el Señor, de ver la victoria, la unción, el aceite del Espíritu Santo descendiendo sobre nuestra vida, pero el potencial que tiene el pecado de cegarnos, de engañarnos, de endurecer nuestro corazón, lo podemos ver con una claridad tremenda en la vida de David. Fue en esa época cuando él más tarde escribe en alguno de los salmos cómo se sentía. Sentía que su vida se estaba secando, mientras tal vez si él seguía con el protocolo propio de un rey, sus actividades, tal vez incluso se presentaba delante del arca, tal vez simulaba de alguna manera alabar a Dios. Sin embargo, por dentro, viviendo en su pecado sin confesión, su pecado sin arrepentimiento, solo simulaba que todo estaba bien, pero por dentro su alma se estaba secando. Sus huesos lo declara literalmente que se estaban secando.
Ya no era un verdor en su vida, sino que un desierto. Y queridos hermanos, fue en esa situación cuando llegamos a nuestro pasaje de 2 de Samuel en el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, cuando llega un hombre de Dios, el profeta Natán, y le relata esa historia tan conocida por nosotros y le dice, mira, sabes, David, habían dos hombres, uno rico y otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas. Sin embargo, el pobre solo tenía una corderita que había cuidado como su propia hija. Y cuando el hombre rico, viene un hombre hacia él, una visita hacia él, el hombre rico decide que no va a sacrificar absolutamente nada de su ganado, ninguna oveja de las que él estaba criando, sino que toma la oveja, la única corderita que tenía este hombre pobre, y la sacrifica y la sirve a ese visitante que había venido a su casa. De inmediato, el sentido profundo de justicia de David fue ofendido. Y la Biblia lo describe en el pasaje que hemos leído, que David se enfureció en gran manera y dijo con estas palabras de manera tan elocuente, ese hombre es digno de muerte. A pesar de que David estaba viviendo en pecado más de un año, mientras él se secaba y había descendido espiritualmente en su vida interior, sin embargo, su sentido de juzgar a los demás no había cesado. No solo dice tal hombre es digno de muerte, sino que dice tal hombre tiene que pagarle al hombre pobre 4 veces lo que le ha robado, 4 corderitas. Y lo que estaba haciendo literalmente David es invocar la ley del Señor, que ante el robo, una situación como esta, debía ser compensado el hombre afectado 4 veces. Queridos hermanos, a pesar de que el pecado había dañado su capacidad de juzgarse a sí mismo, el filo de su juicio a los demás estaba tan intacto, pero tristemente su capacidad de escrutarse, de examinarse, se había extraviado. Fue ahí cuando, luego de haberse enfurecido y juzgado a ese hombre, y ese hombre es digno de muerte, el profeta Natán soltó esa palabra que transformaría su vida y le dijo, ese hombre eres tú. Y queridos hermanos, no hay ninguna transformación posible hasta que reconozcamos verdaderamente quiénes somos. Pasamos gran parte de nuestra vida cristiana huyendo de lo que Dios nos está hablando, de cómo Dios nos está amonestando. Por eso en este podcast queremos reflexionar cómo aplicar lo que Dios habló en este día, con este título en mente, ese hombre eres tú. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces Dios te ha hablado y has sido como el hombre que describe el escritor del libro de Santiago? Ese hombre que se mira al espejo de la palabra, pero sabiendo olvida quién era. Tal vez Dios nos ha amonestado en direcciones específicas. Dios te ha dicho lo que espera de ti. Dios ha apuntado a algún área de tu vida que no estás haciendo bien. Sin embargo, luego de escuchar el mensaje, lo has olvidado o lo has querido tirar a algún lado de tu vida, porque sabes que la palabra del Señor te está confrontando. Por eso quiero ayudarte en este día a entender cómo aplicar ese mensaje. Tal vez una de las cosas que pudiera decirte en este día, en este podcast, aprender de cómo aplicar este mensaje es, ¿qué Dios te ha estado hablando? Quiero invitarte a que registres las 3 o últimas 4 cosas de las que Dios te ha hablado específicamente. Tal vez te ha dicho que debes dejar algo, que debes dejar de hacer algo que es ofensivo a la santidad de Dios. O tal vez te ha dicho que no estás haciendo algo que deberías estar haciendo. Tal vez cambiar algunas cosas. Tal vez te ha llamado al arrepentimiento, te ha llamado a perdonar, te ha llamado a vivir una vida de confianza. Y sin embargo, semana a semana te sientas en la silla de la iglesia y has olvidado lo que Dios te habla. Si queremos aplicar este mensaje y vivir este mensaje, ese hombre eres tú, deberías comenzar cada servicio a anotar, a registrar que Dios te está desafiando a cambiar de tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a dejar? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué Dios te está pidiendo sacrificar? Una vez que hayas hecho este ejercicio de registrar tal vez las últimas 3 o 4 cosas que Dios de manera muy específica te ha hablado a ti, te invito a que lo pongas en oración, a desafiar cómo debo cambiar esto.
Una vez que hayas orado, una vez que hayas identificado dónde Dios te está hablando, llevarlo a la oración. Porque una cosa es lo que Dios me muestra. Pero queridos hermanos, con toda humildad, ninguno de nosotros tiene el poder de transformación. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Para darnos el poder de vencer aquellas cosas, tentaciones, aquellos pecados e inclinaciones, aquellos ídolos de nuestro corazón que nos están empujando a vivir una vida fuera de la voluntad del Señor. Una vez que has orado, una vez que el Señor está trabajando en ti, deberías hacer un programa de trabajo, decir, necesito dejar este tipo de conductas y escribir qué voy a hacer específicamente para dejarlas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué relaciones debo cortar? ¿Qué conversaciones debo sacar de mi vida? Estamos en la era de las redes sociales y hay tantas cosas negativas a las que nos exponemos tan gratuitamente. Usted sabe, toma su teléfono y desliza su dedo y pasa un minuto, pasan 20 minutos, pasan 30 minutos. Y nuestra vida ha sido expuesta a tantas cosas que traen mal. Tal vez Dios nos está invitando a priorizar las actividades que tengo diariamente en mi vida para ponerlo como a Él al centro. Queridos hermanos, este mensaje, ese hombre eres tú, es una palabra profética que no solo debe durar este mensaje, sino que debe estar moldeando cada vez el Señor lo que te está haciendo a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra mostrarte quién eres, esa persona. Y quiero ser honesto contigo, muchas veces Dios me ha mostrado quién soy y no me ha gustado lo que he visto. A veces me he llevado a pensar que soy bueno, que soy increíble, pero hay un momento en que Dios rompe nuestra burbuja y nos muestra, y voy a decir que han sido días dolorosos. Han sido días en que tú pensabas que todas las cosas que estabas haciendo eran buenas. No te das cuenta que estabas dañando a otros. Tu conducta pecaminosa, egoísta, centrada en ti mismo. Hermanos, la única manera de ser transformados es que Dios nos muestre realmente cómo somos, no como yo creo ser, no como los demás creen que yo soy, sino como Dios me está viendo. La pesa del Señor no hay falsedad, es una pesa fiel. Él sabe quiénes somos. Y a través de la Escritura, de su palabra, de la exhortación y de la proclamación de la palabra, el Señor te está mostrando quién eres. Por eso quiero invitarte a que tú reflexiones. Por favor, haz este ejercicio, registra. Te incito a estas últimas 3 o 4 cosas que Dios específicamente te está llamando a hacer. A veces Dios me llama a hacer algo. A veces Dios me llama a dejar de hacer algo. A veces Dios me llama a confrontar los pensamientos de mi corazón, los temores que yo poseo, y a mirarlo a Él, a mirar su obra en la cruz del Calvario, que ya me ha hecho libre completamente, y yo debo apoderarme, poseer, tomar por medio de la palabra de Dios todo el consejo que Dios tiene para mí. Por eso, en esta semana quiero invitarte a vivir profundamente la palabra de Dios y no dejar que ningún día más de nuestra existencia, hasta que Cristo venga por nosotros, pase sin que el Señor, como el alfarero que toma el vaso, lo está moldeando. Así que agradecemos al Señor por este podcast, pero no me gustaría terminar sin antes que oráramos juntos allí donde está. Puedas por un momento cerrar tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias, porque cada día tú nos estás hablando, Señor. Este mensaje ha traspasado primero mi corazón, mi mente, Señor. Es como la espada de doble filo que nos ha descubierto y nos llama, Señor, al arrepentimiento. Porque este es el principio de nuestra transformación, ver quiénes somos, para ser movidos a una vida de arrepentimiento y llegar a ser todo lo que usted ha planeado para nuestra vida. Te ruego, Señor, ilumínanos, Señor, como escribió, Señor, el salmista en el Salmo 119, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Alumbra mi alma, los ojos de mi entendimiento para saber a lo que me está llamando, me estás pidiendo. Y no quiero vivir, Señor, una vida de rebelión, usted hablándome y yo desoyendo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que vaya a mirar este podcast, Señor, que podamos vivir tu palabra y vivir nuestra vida centrada en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos hasta nuestro próximo capítulo.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.